La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A finales del siglo XVI, en plena época de guerras religiosas, el francés Jean Bodin, Juan Bodino para nosotros, se atrevió a proponer que el Estado, o la República diría él, solo puede existir en virtud de un poder que no tenga superior, que no tenga par y que no pueda dividirse. Su gran innovación consistió en sostener por primera vez en la modernidad que ese poder no procediera de Dios, y así introduce el concepto moderno de la soberanía. Bodino propone una idea decisiva para entender nuestra forma moderna de pensar la política, que evolucionaría con más fuerza en los planteamientos de filósofos como Thomas Hobbes e incluso Immanuel Kant, según me cuenta el compañero. ¿Qué ocurre con la justicia a la luz del concepto de soberanía de Bodino? ¿Puede haber gobiernos legítimos e injustos al mismo tiempo? ¿Es posible un Estado sin una entidad que concentre la autoridad política sin límite alguno? Sepámoslo o no, hoy seguimos viviendo en buena parte bajo la sombra de esta idea. A continuación les presentamos nuestro episodio número 102, La soberanía de Bodino. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? ¿Qué Octi? ¿Qué más, Estamos haciendo otra prueba hoy con otra plataforma que nos recomendó Bielo. No, estamos de un innovador nosotros estrenando Substack, estrenando cortinilla de piano. Ahora, estrenando entre comillas, estamos utilizando por primera vez una grabación mía de hace 5 años. Era hace 5 años, imagínate. Sí, porque es que al principio nosotros pretendíamos cambiar el piano cada temporada y eso se nos diluyó. Sí. Pero bueno, entonces tenemos piano nuevo esta temporada. Nos pasamos de plataforma en el newsletter, ahora estamos en Substack, que es como la moda, es mucho más funcional. Sí, estamos ahora ensayando una cosa aquí para video, que vamos a subir en YouTube. ¿Qué más tenemos nuevo? Yo ahí le hice unas mejoritas a las publicaciones de Instagram. Y bueno, y estamos estrenando esta sección que dice: David no me pone cuidado cuando yo le cuento los datos inútiles pero divertidos. Usted me dejó morir la semana pasada, o el episodio pasado más bien. Bueno, parece que yo le tiré a usted ese datazo del invierno, grados centígrados versus Fahrenheit. En mi cabeza yo juré que dije menos 40 grados centígrados corresponden a menos 40 Fahrenheit. No. Nunca dije el menos. Nunca dije el menos, y pues obviamente 40 centígrados y 40 Fahrenheit no son lo mismo. Pues ¿cómo le pasa a usted que lo que sí me alegra mucho ¿no son 30 y pico Fahrenheit que equivalen a 0 centígrados? Sí, pero coinciden numéricamente en negativo. Entonces 40 Fahrenheit, otra vez dije 40, menos 40 Fahrenheit es igual a menos 40 centígrados. Y yo en el episodio dije 40 igual a 40. Oiga, entonces póngale pues cuidado. Usted me dejó morir ahí. Pero mismo sábado empieza esta ráfaga de mensajes de la gente angustiada diciendo, y además lo dijo 2 veces, y no, venga, pero además muy amables, porque me decían, no, está equivocado, vea el dato inútil pero divertido. Menos mal, este es un podcast de filosofía y no de meteorología o historia de la ciencia. Sí, pero me pareció muy bonito que la gente, en efecto, le gusta la sección y le presta atención. Entonces le voy a pasar a izar bandera a todos aquellos que me escribieron muy amablemente y muy cariñosamente a decirme que estaba equivocado, porque además tienen razón. Gloria Alexandra Navarro en Barranquilla. Diego Mesa, ese anda más que yo. La última vez que hablamos estaba en Lake Victoria, que eso es en África. Ese Diego es un bacán. Sí. Luis Alfonso Hoyos en Weston, Florida, también me escribió y me dijo, esa es una imprecisión. Claro. Y Andrés Felipe Marín con su esposa, que están en Medellín. Ellos 4, seguramente de aquí para adelante todo aquel que caiga en ese episodio, vamos a ver si de pronto Juliana me ayuda y le metemos ahí como una pista de audio que diga menos. Sí, pues, esa edición es válida. Entonces, una vez más, corrijo, menos 40 grados Fahrenheit corresponden a menos 40 centígrados si usted
muy, muy pertinente, además porque usted está ahora en tormenta de nieve grabando este episodio. Violenta tormenta. Oiga, yo no voy a hacer hoy dato inútil pero divertido, no porque esté aburrido por la imprecisión anterior, sino porque usted tiene tremenda historia. Entonces hágame el favor y me la echa, que está ¿Cómo buenísimo. le parece este cuentazo? Y es viejo, este cuentazo, yo no sé si es de hace año y medio, 2 años, de mi hermano Esteban. Sí. Pero a mí se me había olvidado compartirlo y estuvimos, Clemente y yo, hace unos días en Miami, donde vive mi hermano, porque era el cumpleaños de su hija, de mi sobrina Matilde, y fuimos a visitarla y a pasar el cumpleaños con ella, y me acordé del cuento y dije, no, esta sí no la puedo dejar pasar ya esta vez. ¿Cómo le parece que mi hermano, que es productor audiovisual, trabaja mucho en videos musicales, Sí. estaba alguna vez grabando con un artista en Puerto Rico y se sentó en un bar muy conocido en San Juan a tomarse un trago y conoció a un tipo queridísimo? No recuerdo yo bien si también trabaja en esa industria o Dedicado no. a lo mismo que, Un tipo iraní, Siavash. Siavash. Un iraní que habla muy bien español y Ok. entiende español. Ajá. No sé por qué, pero conversando allí ellos no se conocían y entre una cosa y otra termina aflorando el tema del podcast de filosofía en español que escucha Siavash, el iraní, con mi hermano, y resulta ser este. Y Ave Hombre, María. ¿Ah? puede que nosotros tengamos más oyentes en Irán, pero no sé qué tantos iraníes sean esos oyentes. De acuerdo. Más bien que de pronto expats de América Latina, si es que los hay. Pero me parece un cuentazo porque ya cuando uno Siavash. empieza a extenderse geográficamente de esa Ya manera. tenemos evidencia entonces de 3 personas que practican español con nosotros. Siavash, su amiga la de Boston, ¿cómo es que se llama ella? Jackie Rosie. Jackie Rosie y Nina, amiga mía, de Rusia, pero vive en Nueva York. No sé si Jackie y Nina aún nos escuchen, pero pues en su momento lo hicieron. Pues sabemos que cuando Jackie tiene problemas para concentrarse, nos pone, como dicen los gringos, de white noise. Exactamente. O sea que Para Hola, cualquier Jackie. cosa, eso todo suma. todo se suma. Oigan, bueno, Hoy. entonces sigamos pues dándole a esta temporada. Venimos de la obediencia política en Sócrates. Sí, señor. Y usted me puso a leer a un señor que se llama Jean Bodin, pero que en español le llamamos Juan Bodino, ¿verdad? Correcto. Es un salto en garrocha históricamente hablando. Porque Históricamente estamos, hablando, que son como, ¿qué? ¿1000 años? Sí, bueno, Sí. un poquito menos, porque Sócrates muere, me parece, si la memoria no me falla, en el 399 a.C., en todo caso, Sí, en el siglo IV a.C., y nos pasamos al 16, más de 1000 años. sí. Y entonces usted me dice, leas esto, que este señor, 1, no lo lee nadie. 2, filosóficamente no es tan complicado. 3, aquí se lo mando en español. 4, ahí está la base del concepto de la soberanía. Todas las anteriores, muy ciertas. Bueno, lo de la primera no puedo dar fe de eso, si lo leen o no lo leen. Pero sí que no es un filósofo enredado de leer, lo cual me sorprende entonces que no sea tan leído. Quiero preguntarle a usted eso. Y para abrir de una vez la conversación con algo de profundidad, yo quiero saber qué es lo que usted viene tejiendo entonces y por qué me va llevando por el camino de primero la obediencia política, ahora lo de la soberanía, que además le anticipo, para que empecemos por ahí, no se me hizo tan difícil entenderlo e incluso me daba pena o vergüenza, para que nos entiendan en otros países, porque a veces se me hacía muy elemental y entonces decía yo, pucha, eso sí será tan fácil de entender. Entonces, Bueno, ya tiene usted buenos instintos filosóficos. A veces Sí. lo que parece fácil de entender Sí. oculta complejidad que subyace a esa primera capa. me parecía a mí que era muy fácil a veces. Pero bueno, entonces venga, le hago como una breve introducción. ¿Por qué vamos a empezar la discusión que nos ocupará durante varios capítulos de la filosofía política moderna? Cuando digo moderna, me refiero sobre todo a la modernidad temprana, de los siglos XVI al XVIII más o menos, Ujú. con esta figura de Jean Bodin por su nombre en francés, pero no, era un escritor francés, pero Juan Bodino para efectos de nuestro diálogo hoy. Pues mire, Octi, la idea del Estado soberano es tal vez la piedra angular de nuestra manera contemporánea de pensar la vida política. El
el panorama político de nuestras vidas como personas, como ciudadanos, está estructurado alrededor de los estados soberanos. Sí. Pero eso no siempre ha sido así, eso es una novedad histórica que emerge. Pues hay mucha gente que le gusta utilizar el Tratado de Westfalia como el punto de nacimiento en el siglo XVII, 1648 creo, en todo caso en la década de 1640. Pero más que cosa que uno pueda fechar con tanta claridad, lo importante es que sí se trata de una innovación, de una novedad histórica, el hecho de que la humanidad se organice políticamente alrededor de estados nacionales. El Estado, en ese sentido moderno, empieza a aparecer precisamente alrededor del siglo XVI, cuando se van consolidando las monarquías europeas. Las monarquías que en los textos de historia escolar llamamos absolutas, porque en efecto muchas lo eran. Esa idea del absolutismo monárquico va de la mano del surgimiento de los estados nacionales. Pero tiene un problema o un defecto a la vez histórico y teórico. Uh-huh. El defecto histórico es que surgen esas monarquías modernas cuya vocación, cuya visión, cuyo principio es el de la unificación de una nación alrededor de una sola entidad política, de un solo líder, de un solo conjunto de instituciones. Digo un solo líder porque estamos hablando principalmente del caso de las monarquías europeas. El defecto histórico, repito, es que a pesar de que ese es su propósito, nace en el fragor de las guerras religiosas europeas. Ubíquese usted por un segundo en el siglo XVI, cuando aparece la Reforma Protestante, luego la Contrarreforma Católica, y está Europa inmersa en una discusión donde todo el mundo se siente que se está jugando literalmente el alma, su salvación. Es la discusión de cuál es la versión correcta del cristianismo. Y detrás de eso hay una larga historia de relación estrechísima entre la autoridad política y la ortodoxia religiosa. No vamos a convertir esto pues en una larga cátedra de historia, pero repito, hay un defecto histórico, llamémoslo defecto para propósitos pues de nuestra conversación, aunque sea un poco impreciso, tal vez injusto, pero mejor entonces, hay una circunstancia histórica de que las monarquías europeas nacen de la mano de las disputas, de las guerras civiles religiosas que se dan con ocasión de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Y hay un defecto teórico también, muy relacionado, íntimamente ligado a esa circunstancia histórica. Y es que entre el declive de la Edad Media y el surgimiento de las nuevas ciudades modernas europeas, el surgimiento de la burguesía, ese tránsito complejo rumbo al Estado Nacional, hay una contienda permanente entre dos grandes visiones de la autoridad política, dos formas de pensar en el poder político y la relación de los ciudadanos o de las personas en respecto de ese poder político. En esa transición. En ese proceso. Okay. Por una parte, están los teóricos y los practicantes de la política que defienden el derecho de los pueblos, del pueblo, a resistir a sus gobernantes o a sus príncipes o reyes o monarcas o autoridades de cualquier índole. ¿A resistirlo en qué sentido? Sobre todo en el sentido religioso. Cuando hay un rey hereje, cuando hay un monarca que es brutal y sanguinario, un tirano, hay quienes proclaman el derecho de a resistir por parte del pueblo. Exactamente, vale. El derecho de desobedecer. Y hay toda una tradición de pensamiento importantísima que va a ser muy influyente, entre otras cosas, por ejemplo, en la figura de John Locke. Luego hablaremos de él. Tal vez el texto premoderno en el sentido de que está todavía muy en el siglo XVI, de esa tradición, el más importante sea el Vindiciae contra tiranos, que es un libro maravilloso, espléndido, anónimo además, que propone precisamente la idea de que el pueblo, Vindiciae contra tiranos, por su título en latín. Ajá. Y por otra parte, hay quienes defienden y sostienen el derecho
divino de los reyes. Para los teóricos del derecho divino, la fuente de la autoridad de un monarca es Dios mismo. Y el deber de obediencia de una persona y de un ciudadano para con su rey o con su reina es absoluto. Claro, porque está revestido del poder divino. Es un corolario del deber de obediencia divina. Nadie en el ocaso del medioevo, en el Renacimiento y en los albores de la modernidad, nadie discute que uno tiene un deber de obediencia ante Dios. Todo lo que está en discusión es qué se sigue de ello y qué no, quiénes son los legítimos representantes de Dios y quiénes no, etcétera, etcétera. Lo que no existe aún, y esa es la gran invención de Bodino, es una teoría secular del poder absoluto del que están revestidos esos monarcas. Perdón, vuelvo aquí a insistir. Entonces, estos albores de la modernidad, cuando Bodino aparece. Sí, siglo XVI. El texto que nos interesa para efectos de esta conversación, que se llama Los 6 libros sobre la República, que tiene el sentido de república y es más o menos equiparable al de Estado, es de finales de siglo. 1576, creo. Sí, correcto. 1576 por su edición en francés, que fue la primera, aunque el propio Bodino después lo tradujo al latín y en el proceso de traducirlo lo fue mejorando también, lo hizo con ciertas libertades. La edición latina es 10 años posteriores, de 1586. Ok, yo empiezo como a recapitular. Sí. Porque estoy como, por lo que le dije al principio, como me parecía tan fácil, yo quiero ir como parte por parte. Entonces, antes de Juan Bodino había 2 visiones con relación al poder, ¿no? Una es el derecho de los pueblos a resistir ante un poder que puede estar por mal camino. Correcto. ¿Cierto? Que ¿Cómo es fue que usted lo llamó? Sus palabras fueron mejores que las mías. No, pero lo dijo perfecto. Okay. Y es equivalente a decir que es una doctrina del poder limitado del Estado. Ya. O de la autoridad política. Eso ya estaba antes de Bodino. Sí. Esa otra visión. Ok, exacto. Y la otra tradición era todo lo contrario, ¿no? Es la divinidad reviste de un poder absoluto a aquel que lo ejerce. Por tanto, los pueblos deben obedecer absolutamente a ese poder. Es correcto. Y entonces Bodino aparece y monta una teoría secular. Correcto. Por primera vez. Vale. Exacto. Una teoría secular que quiere reivindicar las conclusiones prácticas, políticas de la doctrina del derecho divino. Esas son las que quiere reivindicar. Así es. En su teoría, lo que Bodino logra construir es una tesis sobre qué es el poder del Estado. ¿Qué es el poder soberano? ¿Qué es la soberanía? Una tesis o un análisis de ese concepto, una teoría de ese concepto, tal que resulta ser tan absoluto e inobjetable como en la teoría del derecho divino, pero sin depender de unas premisas teológicas. Ya. Y eso tiene todo que ver con esa circunstancia histórica de la que hablábamos en torno a las guerras religiosas. Porque cualquier doctrina política, reconocía a Bodino, que era católico, que además fue carmelita, luego se retiró de la orden, parece que en algún momento tuvo un juicio por herejía incluso. ¿Ah, sí? Sí, pero Bodino reconocía que en la medida en que la doctrina del Estado o la teoría del poder del Estado, la teoría de la soberanía, dependiera de postulados o de premisas teológicas, pues quedaba atrapada en las mismas disputas religiosas que era su propósito superar, y que eran las que tenía que superar el Estado nacional naciente si es que quería cumplir con ese propósito, pues, repito, unificador. Bodino es el primero que construye esa teoría, que dice, mire, esto es la soberanía, y la soberanía es absoluta en consecuencia, pero es absoluta no por motivos teológicos, no en virtud de la derivación divina o del origen divino de la autoridad de los monarcas. Y por lo tanto, tampoco, que usted va para allá más adelante, pero es como que ni tampoco esa soberanía recae en la monarquía.
en otra parte. Ajá, sí. Todo no me vaya para allá todavía. Bien, bien, bien. Porque bien puede ser que ocurra. Y de hecho, él sostiene que en muchos momentos de la historia recaía sobre un monarca, pero no es necesario. Vale. Entonces, hay un historiador de la teoría política que se llama George Sabine, que me parece que tiene una definición maravillosa de dónde está Bodino en la historia del pensamiento político. Y dice que Bodino no ha dejado de ser medieval sin llegar a ser moderno. Bacano es eso. un pensador bisagra fundamental. Y digo fundamental porque, repito, aquí arranca la tradición de teorizar la soberanía, el poder del Estado en términos seculares. Y dos, porque Bodino plantea los términos del debate que sigue. Y habrá unos que estarán de acuerdo con él. Pues ese man, hombre. Pues hombre, digamos, no está olvidado entre los historiadores del pensamiento político, en cualquier libro serio de historia intelectual alrededor de las ideas políticas de la modernidad temprana, pues aparece Juan Bodino, pero... pero no es tan taquillero como Rousseau con el contrato social. Es algo no lo es tanto. Y la verdad, sea dicha, Bodino no es un gran filósofo. Ya. Bodino es un gran innovador teórico, innovador conceptual, pero de hecho es más un historiador que un filósofo. Y cuando uno lee sus 6 libros sobre la República, que es un texto además larguísimo, está plagado de historia. Era un tipo muy erudito, de tremenda erudición histórica, porque además es muy consciente de que sus teorías, sus postulados, tiene que someterlas al escrutinio de la experiencia política de la humanidad. Lo que él propone tiene que darnos una explicación de qué era Atenas, qué era la Atenas de Aristóteles, tiene que darnos una explicación de qué era la República Romana, tiene que explicarnos qué era el Imperio Romano, y eso en efecto lo hace Bodino, y tiene que explicarnos el Ducado de Venecia y las monarquías contemporáneas de su tiempo también. Entonces, por eso es tan importante este tipo. Y su argumento, entonces, lo que más nos interesa desde el punto de vista filosófico, y repito, para efectos de todo el diálogo que se avecina, es que su tesis de que la soberanía es absoluta es una tesis lógica, es decir, sentada sobre un análisis lógico del concepto mismo de soberanía y no teológica. El argumento no es que Dios invistió a fulano o a sutana con la autoridad de comandarnos y en consecuencia todos estamos obligados a obedecerle o a obedecerla. Su teoría es la siguiente. En cualquier comunidad política donde haya una autoridad, es inconcebible que esa autoridad tenga un superior o un par que la constriña. Sí. El argumento es así de sencillo. Solamente tiene sentido hablar de Estado, hablar de soberano. La palabra que él usa para Estado en francés es république. República. ¿Sí? La república. Solamente tiene sentido hablar de un Estado o hablar de un soberano cuando hay una entidad, ojo, no estoy diciendo una persona necesariamente, cuando hay una entidad que concentra la totalidad del poder político y no tiene autoridades ni superiores ni paralelas. Entonces, ahí es cuando aparece el concepto de soberanía. Esa es su definición de soberanía. Cuando hay una entidad que posee el poder absoluto, sin pares ni superiores. Y la definición de él es sencilla. Tiene varias, pero hay 2 de pronto que nos sirven. En un punto dado dice, soberano es aquel que no reconoce sobre sí autoridad ninguna distinta a la de Dios. Entonces usted asómese al mundo y mire a ver quién en el mundo puede darse el lujo de decir eso. Pues el monarca absoluto de turno, por ejemplo, no únicamente. Por eso insisto en que es una entidad, no una persona necesariamente. Ahorita vamos para allá. A propósito de su observación. Hay una cosa muy bacana para que también me le meta ahí al baile más adelante, yo sé, y es que me gustó mucho cuando dice que el poder del tirano también es soberano.
Importantísimo. Eso me pareció importantísimo, importantísimo. Usted ya está coleccionando cosas importantes a las que tenemos que volver. Entonces, soberano es quien no tiene que reconocer ninguna autoridad distinta de sí, salvo la de Dios. La de Dios, sí. Eso sí, pues no está en discusión. Estamos en el siglo XVI, al fin y al cabo. Además, sí. Y en otro momento dice, de hecho, con esto abre el libro que trata de la soberanía. Dice, la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Entonces, Sí. más o menos el tipo lo que está proponiéndonos Octi es la siguiente serie de ecuaciones o de equivalencias. ¿Qué es una comunidad política? Una comunidad política es un grupo de hogares, de hecho, es una concepción que él propone muy aristotélica. No es un grupo de individuos, Sino de es un grupo de hogares. individuos, es un grupo de hogares. Es muy importante. Ahí es donde está. Esa Por se eso me me parece que escapó, por ejemplo. eso es muy importante. Fíjese que por eso es que yo creo que Sabine decía aquello de que era un tipo que había dejado de ser medieval sin llegar del todo a ser moderno. Todavía Sí. no está pensando en los individuos como el sustrato fundamental de la comunidad política. No, son los hogares. ¿En Son cabeza los de quién? hogares. En cabeza de los paterfamilias, de los padres de familia, de los jefes Sí. de hogar. Una concepción muy semejante a la de la política de Aristóteles, de la que algún día tendremos que hablar. Entonces, piense las Entonces, es un equivalencias. conjunto de hogares. Es un conjunto de hogares que maneja sus asuntos comunes de una Ya. manera organizada, ¿cierto? Eso es una comunidad política. Ajá. Bueno, la única manera de manejar nuestros asuntos comunes de manera organizada en el tiempo es revistiendo a alguna entidad, insisto, en el uso de entidad que no persona, revistiendo alguna entidad de autoridad que otros tengan que obedecer. Sí. Si somos un conjunto de hogares donde cada hogar al final del día hace lo que le da la gana, es imposible gobernar o dirigir nuestros asuntos comunes de manera ordenada y sostenida en el tiempo, porque pues no cualquiera habría tal puede- cosa. no habría tal cosa. Mm. Entonces cada quien haría lo que le da la gana. Así Y es. por definición eso no es una comunidad política. Ujú. Entonces esa comunidad política de hogares supone que haya alguien con autoridad. Y supone en consecuencia que los demás tengan que obedecerla. Claro. Por eso fíjese que el concepto de la obediencia política de que tratamos en el capítulo pasado es un lado, una cara de la moneda. La otra Sí. cara es la de la autoridad legítima. Yo tengo deber de obediencia ante una autoridad legítima. Y una autoridad es legítima cuando puede comandar mi obediencia, exigirla y reclamarla. Sí. Van juntas, van de la mano. Entonces, estos hogares que constituyen una comunidad política para administrar de manera organizada en el tiempo y pacífica además sus asuntos, pues eso requiere que haya alguien con autoridad para definir las disputas, para resolverlas, para imponer castigos, para exigir obediencia de aquel que se rehúsa de pronto a brindarla de su propia voluntad. Y la siguiente es la equivalencia vital. Y dice, solamente es verdadera autoridad política aquella que no reconoce superior ni par. Es decir, una autoridad soberana. Sí. Sin autoridad soberana no hay comunidad política. Entonces, ¿qué es un Estado? Un Estado es una comunidad política fundada en torno a un soberano, a una entidad soberana, que es, por ser soberana, absoluta. Son inseparables la idea de la soberanía y cuando El hecho de que sea soberana la hace absoluta. Exactamente, exactamente. Casi que para Bodino decir soberanía absoluta es una redundancia, es un pleonasmo. Ajá. Es que cuando usted dijo soberanía ya se sigue que debe ser absoluta. Y ahora de pronto alguien que se pregunte, bueno, ¿y qué tanto rollo para demostrar eso? Que tal vez parezca intuitivo. No, la cosa es muy, muy delicada. O sea, es muy serio lo que está haciendo Bodino y de gran trascendencia histórica. Como suele ser el caso en filosofía, es importante uno tratar de hacer explícito aquello que se rechaza implícita o explícitamente en virtud de una tesis cualquiera. Sí. En el caso de Bodino, lo que rechaza es muy explícito y le voy a decir qué es. Rechaza las siguientes cosas. Rechaza en consecuencia la idea de que la gente puede resistir u oponerse a la autoridad del soberano. Rechaza eso.
Claro, si el soberano es absoluto, significa que todo lo que el soberano haga tiene carácter de legitimidad, tiene la legitimidad que hace que usted tenga un deber de obediencia. Ajá. Segunda cosa que rechaza, muy importante en el debate de la historia y el pensamiento político, la idea de lo que se llama la constitución mixta. Uh-huh. La idea de la constitución mixta es decir que uno coge la totalidad del poder político que requiere una comunidad para funcionar y lo reparte. Fulanito coge una parte, sutanito coge otra y perencejo coge aquella. La tradición del pensamiento político suele atribuirle ese esquema de gobernanza a la República Romana, donde los cónsules tenían la autoridad ejecutiva, el Senado tenía otra parte de la autoridad, el pueblo otra, y acuérdense que los romanos hablaban del Estado romano como SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, como si el Senado y el pueblo fueran dos cosas diferentes, sí. Cuya unidad más o menos orgánica da lugar a la totalidad de lo que es Roma. Bodino tiene su propia teoría sobre Roma. Bodino dice que Roma, de hecho, cuando la llamábamos república con una constitución mixta de ese tipo, en realidad es una monarquía. Eso no viene al caso, Okay. pero sí es muy Gracias importante, es muy importante y va a ser trascendentalísimo en siglos posteriores este choque entre la noción de la soberanía como absoluta e indivisible, sí, y la idea de la constitución mixta. Para un tipo como Bodino, leer la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el ejemplo contemporáneo o mucho más moderno, clásico de esa idea de la Constitución mixta, eso habría sido un esperpento. ¿Cómo así que fulano tiene una parte del poder, perencejo tiene otra y sutanito tiene otra parte? Para él era indivisible. La soberanía es indivisible. Claro, porque es que si la soberanía no es indivisible, no es absoluta. No es absoluta. Y tiene que ser absoluta para poder ser soberana. Perfecto. Claro. Tengo una pregunta. Volvemos a nuestras equivalencias, nomás para como remachar ese argumento. Vale. Uh-huh. Unión de hogares para constituir comunidad política requiere una autoridad. Sí. Pero para poder ser una autoridad funcional que satisfaga ese rol, que cumpla esa función, esa autoridad tiene que ser soberana, que no es otra cosa que decir que tiene toda la facultad del poder político de manera absoluta e indivisible, porque claro, si usted la dividiera, significa que hay cosas, claro, porque habría cosas que usted no puede hacer. Si yo pretendo ser el soberano, pero no puedo hacer A, B, C o D, significa que no tengo poder absoluto, y si no tengo poder absoluto, luego no soy soberano. Vale, tengo una pregunta con relación a Sócrates y con relación al texto que vimos en el episodio anterior. ¿Qué hay de nuevo en Bodino que no haya pensado o interiorizado Sócrates con relación a su sentencia? Porque a mí, y le explico por qué, porque yo siento que Sócrates entiende el poder, ese poder que lo estaba juzgando como soberano y absoluto, y por tanto él se acoge a las leyes, esté o no esté de acuerdo con ellas. Entonces estoy ahí como enredado con esa vuelta. Muy interesante su pregunta. Diría las siguientes dos cosas. Primero, a mí no me parece tan claro que las leyes, en el diálogo que tiene Sócrates con las leyes dentro del diálogo del Critón, sean soberanas en el sentido absoluto de Bodino. ¿Por qué? Me gusta eso. ¿Por qué? Porque fíjese que las leyes se presentan como una expresión de la voluntad de la ciudadanía de Atenas. Sí. No son, digamos, la soberanía no reside en las leyes en cuanto tal, sino implícitamente en la medida en que adoptemos el marco de referencia a las ideas de Bodino. Yo creo que él tendría que decir que el que es soberano en ese caso es el pueblo de Atenas. Eso era lo que yo iba a decir, pero es el pueblo. Digamos, volvamos ahí al contexto socrático. El soberano no era el pueblo, quien determinaba las leyes por las cuales él se acogió y se tomó la cicuta. Esa sería, yo creo que la interpretación bodiniana del diálogo, que es decir... Bodiniana del diálogo, y es que el soberano es el pueblo. Exactamente. Vale, y entonces, ¿qué hay de nuevo en Bodino? Yo sé que hay como una línea muy delgada y no la puedo todavía así. Es que me da pena decir la otra palabra. por nuestra audiencia en España. Sí. Hay la siguiente diferencia. En el contexto de Sócrates,
no es un factor importante el carácter ilimitado o indivisible del poder de que está revestido el pueblo de Atenas. Eso no es un factor importante el ilimitado. El indivisible, todo bien. Ese se lo compro más rápido, sí. Pero el ilimitado no. No. Y entonces Sócrates, ¿por qué hizo lo que hizo? Si no lo entendiera como algo ilimitado. No, bueno, pero hizo Sócrates obedecer. Pero ¿qué hizo Sócrates obedecer? Por eso obedecer. Por eso. Pero es que, ojo. En la teoría política implícita en el Critón, ajá, en mi lectura, no juega ningún papel ni el que sea indivisible ni el que sea absoluto el poder del implícito soberano que es el pueblo de Atenas. Lo único juega que importa, ningún papel lo absoluto. No porque acuérdese que absoluto significa que no reconoce restricción y limitación, digamos, para extenderse. Es decir, uno podría imaginarse una versión del Critón donde antes hay un preámbulo sobre la Constitución de Atenas que dice los ciudadanos de Atenas tienen el poder de decidir sobre A, B, C y D, pero no X, Y, Z. Sí. Y supóngase que el crimen que se le imputó a Sócrates no tenga nada que ver con X, Y, Z, es decir, con aquello sobre lo cual el pueblo de Atenas no tiene facultades. Entonces, en ese escenario, todo el diálogo seguiría igual porque en el ámbito de la conducta de Sócrates se reconoce la autoridad del pueblo de Atenas, pero podría ser cierto que ese pueblo de Atenas no es autoridad en otros ámbitos de la vida común. Ok, como por ejemplo, entiendo. Y aquí pienso obviamente en la analogía de Roma. El Senado romano no tenía facultades ilimitadas, tampoco las tenía el tribuno del pueblo, tampoco las tenía el cónsul, pero cada uno en su ámbito era última instancia para ciertas cosas. Vale. Entonces, uno es perfectamente coherente, en principio, someter un análisis de obediencia y de justificación de la obediencia de cara a una autoridad limitada. Eso no tiene nada de inconsistente per se. Lo que Bodino dice, y es una tesis positiva, no es un mero análisis terminológico, no, es una tesis filosófica, es que de hecho eso sí es absurdo. De hecho no tiene sentido hablar de deber político de obediencia a una autoridad limitada, porque es que no hay deberes políticos a menos que haya Estado, no hay Estado a menos que haya soberano, no hay soberano si no es absoluto y con facultades indivisibles. ¿Ya? Vale, ok. Entonces fíjese que va varios pasos más allá. Está diciendo, no, está bien. Todos aceptamos que cuando hay una autoridad políticamente legítima, uno tiene un deber de obediencia en el ámbito de esa autoridad, digamos, en las circunstancias o en las formas de conducta que se rigen por los dictámenes de esa autoridad. Sí. Pero Bodino lo que está diciendo, yo estoy haciéndome una pregunta sobre la naturaleza misma de la autoridad política. Y la respuesta que propone es que la naturaleza de esa autoridad es ser absoluta e indivisible. Y eso es una tesis muy radical, muy radical. Ahora, es tan radical, y esto es muy interesante, y yo creo que deja entrever el hecho de que Bodino sea más historiador que filósofo, que, debo decirlo, no suelo en estos términos, el propio Bodino tiene abiertas contradicciones, porque es que si usted se toma a pecho esa tesis, sus implicaciones son radicalísimas. Son fuertísimas. Es literalmente que el soberano no tiene restricción ninguna, no tiene ningún límite. Entonces, Bodino hace ese análisis, tiene varias partes. Dice, el soberano no puede tener límite porque si hubiera una autoridad superior, pues obviamente ¿quién sería el soberano? La autoridad superior. La autoridad superior. ¿Cierto? De acuerdo. So pena de una regresión ad infinitum, tiene que haber alguien que sea la última y máxima autoridad. Entonces, ese es el soberano. Ese es el soberano. Entonces, por definición, el soberano no puede tener superior. Sí reconoce la autoridad divina, ¿no? Sí, pero el nombre soberano divina es al de abajo, para ponerlo gráficamente hablando, pues. Cuando digo de arriba en la tierra. Exactamente, sí. Porque, pero a lo que usted va es una cosa que es súper importante para Bodino, porque evidentemente lo que estamos hablando es de la legitimidad y de la obediencia políticas. Hay otras formas de obediencia y de legitimidad.
Ya, ok, bien, bacano. Empezando por la religiosa, por la teológica. Sí. ¿No? Claro que son las existe la ley. políticas. Claro. Y esa soberanía absoluta, que es absoluta y redundante para Bodino, es la política, con la otra no se mete, porque eso es otra cosa. Y Bodino marca esa diferencia perfectamente. ¿No? La frase de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. La frase no es yo soy Dios. La frase es el Estado soy yo. El Estado soy yo. El absolutismo es una postura acerca de la autoridad política. Perfecto. Entonces, no reconoce ningún superior político. Hay un superior que es el mismo de todos, que es Dios. Sí. Por lo tanto, y aquí Bodino juega un poco con las palabras, él dice, claro que el soberano, por absoluto que sea en lo político, está sometido a la ley divina y a la ley natural. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ley divina y la ley natural no son, como dicen en inglés, enforceable. No son leyes cuyo cumplimiento pueda reclamarse en esta tierra ante autoridad terrenal. Entonces un soberano puede vulnerar, violentar la ley natural, siendo injusto, siendo cruel, siendo tiránico. Y eso no significa que deje de ser el soberano para efectos de la autoridad política. Claro. Eso es muy bacano porque cuando empecé a leer el texto, sin información alguna sobre lo que iba a decir Bodin, por supuesto, yo pensaba, o partía de la base de que la soberanía era legítima. La soberanía es la fuente de la legitimidad. ¿Y qué pasa con la tiranía entonces? Ahí no hay legitimidad. Es que la tiranía, Ajá. ojo, la tiranía puede bien ser legítima cuando al decir que alguien es un tirano, lo que estamos diciendo es que es un soberano que utiliza su poder absoluto de manera injusta, vulnerando el derecho natural, por ejemplo. Sí. ¿Y eso qué tiene de legítimo? Esto tiene todo que ver, por ejemplo, con ese debate que tuvimos hace un rato sobre el naturalismo jurídico y el positivismo jurídico. El caso de lo de Hart y Fuller y tal. Sí. Tiene todo que ver con eso. Lo que hace Bodino es decir, mire, es que en el ámbito de lo normativo hay diferentes jurisdicciones. Está la jurisdicción política, que es la de las leyes civiles y de las autoridades políticas, y está la jurisdicción teológica, llamémosla, donde opera la ley natural, ¿no? Donde rige por encima de todo la ley divina, y un soberano puede faltar a la ley natural y a la ley divina y no por ello dejar de ser el legítimo soberano para efectos de la ley civil. Entonces, ahí ya. Ahí, pero claro, usted está poniendo el dedo en la llaga. Eso significa que los conceptos de justicia y legitimidad para una persona como Bodino son totalmente independientes. A propósito, es uno de las ideas centrales y nucleares de mi disertación. Ya después vamos a verlo en otros personajes. Sí lo recuerdo, página 300. Para figuras como Bodino... Entonces, para Bodino, legitimidad y justicia son distintas. Correcto. Wow. Uno puede tener gobernantes legítimos y absolutamente injustos. No joda. Sí, señor. Claro. Porque una cosa es lo que él llama el derecho en el ámbito del derecho natural. Ajá. Y ahí usa el francés droit. Y otra cosa es la ley en el ámbito de la ley civil, loi. La ley no es nada distinto de la voluntad del soberano. Punto. Y si el soberano es absoluto con poderes indivisibles, como en efecto lo es, porque ¿qué otra cosa podría ser? Dice Bodino, pues es que lo legal, la ley, el derecho positivo, agota por completo el examen de la legitimidad política. Fulanito, o sea que Bodino, lo que está diciendo Bodino, perdón compañero, lo interrumpo, lo que está diciendo Bodino es que todo lo legal es legítimo. Exactamente. Sí. Total. Todo lo legal es legítimo en el siguiente sentido. Eso luego lo rompen más adelante, ¿no? Sí. Bueno, pero Bodino dice, claro, pero Bodino dice lo legal es legítimo. Y le voy a anticipar una cosa, lo dice más consistentemente Hobbes, porque es que Hobbes sí era un gran filósofo
y se dio cuenta de las inconsistencias que Bodino conservó en su teoría, de lo duro que es de tragar esa tesis. Es que esa tesis es muy difícil de tragar. Imagínese usted pararse y decir, no hay Estado sin soberano. No hay soberano si su poder no es absoluto e indivisible. Y por lo tanto, si hay Estado y si hay soberano, todo lo que en ese Estado sea ley, en tanto que voluntad de ese soberano, es por lo tanto legítimo, punto, no hay más que hablar. Aunque injusto, cómpreme esa pues. Esa es otra cosa, eso es otra cosa. Y claro. mire, este es el dolor de cabeza de todo lo que viene. Y entonces, venga, entonces este es un spoiler bacano. Hobbes dice eso. Hobbes estira esa vuelta. Hobbes es espectacular, Hobbes es más radical todavía. Después hablo de Hobbes. Le voy a decir, pero es muy importante que, déjeme, le voy a dejar aquí puesto el punto de referencia para que después se dé cuenta de lo radical que es Hobbes. Bodino dice todo esto. Ajá. Pero luego también te hace unas salvedades. ¿No? Y dice, a ver, obviamente el soberano no puede autolimitarse porque esa noción de que uno se pueda dar una ley a sí mismo es paja. Y eso es una tesis que luego conserva Hobbes también. Dice, nadie se puede hacer una promesa a sí mismo, eso es mentira, eso es una forma de hablar. Estoy haciendo una horrorosa traducción de la expresión en inglés de it's a manner of speaking, it's a mode of speech. Cuando uno dice, me voy a prometer tal cosa, uno en realidad no se está prometiendo nada. Uno lo que está es haciendo fuerza para que el día de mañana, cuando le toque cumplir la promesa, de hecho quiera hacer lo que hoy quiere en el futuro querer. ¿Ya? Pero este tipo dice, mire, esa idea de que uno se dé una ley a sí mismo es falso. Luego el soberano ni siquiera puede pasar leyes vinculantes para consigo mismo, porque es que la ley es su voluntad. Entonces, si mañana le cambia la voluntad, pues mañana esa nueva voluntad, esa es la ley, ¿no? Pero, y aquí es donde empiezan las excepciones de Bodino, un soberano que hace un contrato con un ciudadano o con otro soberano sí está obligado a cumplirlo. ¿Con cuál otro soberano? Por ejemplo, un monarca absoluto que firma un tratado con otro monarca absoluto. Está haciendo un contrato con otro. Él sí puede cumplir, debe cumplir esa ley. Exacto. Según y también Bodino, debe cumplir la otra que establezca con alguien del pueblo. Sí, básicamente lo que dice es, Bodino dice, hay una distinción de principio entre un contrato y una ley. Y los contratos el soberano sí los tiene que cumplir. La idea de que tenga que cumplir las leyes es absurda, porque la ley es nada distinto de su propia voluntad. Y si su voluntad cambia, pues la ley cambia. Pero un contrato no. Y Bodino, fíjese, ¿por qué digo que es una inconsistencia? Porque al final del día un contrato es una limitación. Cuando yo... O sea que sí, wow. Pero mira, yo le vuelvo esto aquí un arroz con mango. Pero espera un segundo. Pero bueno, Bodino trata de rescatar la cosa diciendo que hasta Dios mismo está obligado por sus promesas y sus contratos. Entonces, dice Bodino. Dice Bodino. ¿Ya? Pero espere, antes de que me enrede mal la pita, pero se supone que entonces el soberano absoluto de Bodino, no obstante, está obligado a cumplir sus contratos. La pregunta es, ¿y quién se los hace cumplir? Esa es la gran pregunta. Si la ley natural, si él es soberano y absoluto. Si la ley natural y la ley divina no son exigibles, porque no hay quien pueda hacerlas cumplir, porque los contratos del soberano sí son exigibles, no habiendo tampoco quien los pueda hacer cumplir. Y la segunda excepción más importante todavía, Octavio, y muy interesante, es que dice, únicamente el soberano tiene autoridad para imponer impuestos, ¿sí? Únicamente, pero con el consentimiento de la gente. El soberano tiene que tener una forma de consentimiento popular para imponer impuestos, porque la propiedad privada antecede a las instituciones políticas. El derecho de propiedad privada no es un derecho político, es un derecho prepolítico. Es un derecho natural, prepolítico o natural. Acuérdense ahorita las equivalencias con que arrancamos. Un grupo de hogares se hace en comunidad política. La propiedad privada ya existe cuando existe un hogar. Digamos, el origen de la propiedad está al nivel de los hogares. No necesita del Estado para existir. Por lo tanto, cuando el Estado existe, ya la propiedad privada tiene, llamémoslo, un peso presuntivo. Tiene ya una carga normativa que es previa al Estado, independiente del Estado. ¿Sabe quién más tiene esta idea?
los libertarios. Esta idea la tiene John Locke también. Pero los libertarios y John Locke son de los grandes defensores de la teoría limitada del poder político. Lo curioso de Bodino es defender el estatus prepolítico de los derechos de propiedad y al mismo tiempo decir que la soberanía es absoluta. Pero no pueden poner impuestos sin el consentimiento de esos hogares cuya propiedad tiene un título que antecede, que precede a la existencia del Estado. Esto para ¿Todo eso es decirle lo que resuelve Hobbes más adelante o qué? Todas esas cosas las va a resolver Hobbes, que es un genio de la coherencia. Pero lo que retiene Hobbes... Por eso es que usted dice, entre otras, que Bodino es más historiador que filósofo, Sí, porque deja sí. muchas Tiene brechas mucho ahí. cabo suelto, por ahí. Baches más bien, más que brechas, correcto. baches. Sí, Ajá. y digamos, cosas que a la luz de su propia doctrina son francamente contradictorias o muy próximas a hacerlo. Pero, aunque de pronto en la aplicación a esos casos concretos tenga su cosa cuestionable, la visión de Bodino, lo que no dejará de ser para muchos de los pensadores subsiguientes un punto de referencia esencial es ese análisis lógico de la autoridad del Estado, según el cual la soberanía no puede ser más que absoluta e indivisible. Sí. Y de ahí va a ser muy difícil salirse para muchos. Muy Debe difícil. ser absoluta e indivisible. Correcto. ¿Eso cuánto dura así de rígido? Pues hombre, en mi lectura, eso sigue siendo esa sigue siendo clarísimamente la postura de Kant, por ejemplo. Todavía sigue siendo esa la postura de él. Sí, señor. 200 Ok. años después. Fíjese que todavía en la contemporaneidad, porque tenemos esta idea heredada de que la soberanía del Estado es absoluta, todavía hay unos debates muy interesantes acerca de qué es el derecho internacional y en qué consiste. Porque en el derecho internacional no hay nadie realmente que pueda exigir el cumplimiento de derecho entre un Estado y otro. De acuerdo. El derecho internacional realmente depende de la voluntad de los Estados soberanos. Y el que quiere Pero no hay cumplir, nadie cumple. más soberano que ellos. Exactamente. Entonces, todavía en nuestra forma de pensar hay, no diría yo que restos, hay enorme vigor práctico en esa idea de que el soberano, en tanto que soberano, es absoluto. Sobre si sus poderes son o no indivisibles, obviamente estamos en un momento de la historia muy distinto, porque la inmensa mayoría de estados contemporáneos tienen esquemas de gobierno donde pareciera que los poderes constitutivos del Estado están repartidos. Sí. Me quedé pensando en el multilateralismo, obviamente. Claro, pero es que todo el multilateralismo es digamos... Pues está fundado en eso. Sí, pero es un concurso de voluntades. De acuerdo. O sea, No de todos somos soberanos y obligatoriedades. nos asociamos aquí con una vaina, partimos de la buena voluntad de que vamos a cumplir con los acuerdos. Exactamente. Y el Pero que hasta no- ahí llegó, hasta ahí nos trajo el río. Exactamente. Y el que no quiere Ajá. cumplir, no cumple. Y, Tal ¿no? ¿Y qué puede hacer uno? Quejarse por la injusticia en que eso consiste. ¿Ya? Que vea lo Y bonito de... nunca había hecho yo esta reflexión mínimo y estoy cometiendo pues un error ni el berraco aquí, no me importa. Pero que de ahí entonces viene que el mayor cargo directivo de todas las organizaciones multilaterales es de secretario. Y nada más. Me parece, no sé si eso sea, pero pues, bueno. A mí No, ya pero hoy fíjese, me cobra sentido para mí. tiene sentido. Pues ¿Sabe es qué más un tiene mucho secretario sentido? al final del día. Pues, fíjese, por ejemplo, es que en muchas de nuestras prácticas políticas todavía está el fantasma de Bodino. Los monarcas europeos que quedan son todos jefes del estado respectivo del cual son monarcas. Otra vez. Todos los reyes y las reinas que quedan en el mundo son jefes de estado. Claro, todos, sí, todos. Todos son jefes de estado.
Y ninguno, no, la inmensa mayoría no tiene ninguna facultad, ningún poder político real o mínimo. Pero son los jefes del Estado. De acuerdo. Porque lo que simbolizan es que, de alguna manera, a pesar de que internamente, entre comillas, se haya disgregado el poder político, se haya escindido, lo que Bodino, porque dijimos que nos íbamos a tener el nombre en español, lo que Bodino decía era imposible. A pesar de eso, hay un cierto reconocimiento tácito de que deben ser uno, de que la soberanía sigue siendo una sola. Y que esa unidad hay que representarla. Encarna la monarquía. Más hay que no representarla en algún lado. Claro, claro. Hay que representarla en algún lado. Es decir, muy que sí, son jefes de Estado, es decir, ahí es donde radica el poder supremo. Soberano, perdón. Exacto. Claro. Es como decir, oiga, reconocemos que la noción misma de soberanía supone alguna indivisibilidad de algún tipo. Pero como de facto tenemos dividido el ejercicio del poder, pues representemos esa indivisibilidad en la figura de un jefe de Estado. Y es muy interesante que sea tan común en Europa que los jefes de Estado y los jefes de gobierno sean personas distintas, incluso cuando no hay monarquía, ¿no? Tanto Alemania como Italia, por ejemplo, tienen presidente. No tienen rey y tienen presidente. Fuera de Rusia tiene presidente también, ¿no? Y primer ministro. Sí, pero el caso ruso tiene otras complejidades coyunturales. Digamos que en Alemania y en Italia... pero coyunturales. Sí, coyunturales. Y sabemos que coyuntura no es asunto de Urbi et Orbi. De acuerdo. Pero en Alemania y en Italia... los presidentes no tienen ninguna función de importancia, digamos, es una cosa simbólica y honorífica y tal. Pero lo que voy es que yo creo que ese tipo de prácticas... Pero son ellos los jefes de Estado. Pero son ellos los jefes del Estado, exactamente. Ese tipo de prácticas dan cuenta de hasta qué punto estamos nosotros inmersos aún en al menos algunas... que planteó Bodino. En al menos algunas de estas ideas de Bodino. De que la soberanía es una, en tanto que soberana tiene que ser ilimitada, no reconoce pares, no reconoce superiores. Y entonces lo que decíamos del derecho internacional equivale a decir exactamente eso. Y es que los estados soberanos, incluso en el mundo contemporáneo que tiene un régimen de derecho internacional tan robusto, realmente no es fácil decir que tengan superior, porque un superior que no puede ejercer e imponer el deber de obediencia del subordinado es un superior de papel, o al menos eso diría alguien en un análisis muy cercano a los conceptos de Bodino, que repito, se reducen para nuestros efectos, y este gran diálogo histórico que sigue fundamentalmente hace planteamiento de que por motivos conceptuales no tiene sentido que exista un poder soberano, es decir, que exista un Estado, salvo que haya una entidad que recoja la totalidad del poder político sin limitaciones que le imponga un superior, ni un par, ni mucho menos los subordinados que están obligados a obedecerle. Inconcebible sería entonces el régimen democrático estadounidense para Bodino, como usted lo dijo ya hace un rato, ¿no? Por lo menos en las ramas, eso no... Correcto. Sobre todo en la caracterización tradicional de tres ramas de igual peso, de tres ramas que son pares entre sí. Claro. Vea, porque tienen pares y pues lo soberano es supremo, no tiene pares. Vea, Octavio, tan no hemos superado este debate que hay una gran discusión en la jurisprudencia norteamericana, como la hay en muchos países, acerca de si las tres ramas del poder público realmente son pares o si en efecto lo que hay es una supremacía judicial tal que el verdadero soberano es la Corte Suprema, en el caso de los Estados Unidos, que tiene el poder de anular una ley que pasa el Congreso. Es cierto. Ahora, luego entonces viene la creatividad teórica de decir, no, es que el soberano no es ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el presidente, estamos dando el caso de Estados Unidos, sino el pueblo. El pueblo que lo elige. Y el pueblo, exactamente, que es, entre otras cosas, la tesis de un gran filósofo político contemporáneo que se llama Richard Tuck, que tiene un libro espléndido, El soberano dormido,
The Sleeping Sovereign. Bacano ese título. No lo va a leer, pero muy bacano. Es muy bueno que lo que dice, y básicamente con una teoría hobbesiana de la soberanía, lo que dice es, no, miren, los estados modernos, el pueblo es soberano, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que se pase la mayor cantidad del tiempo dormido. Mentiras que el libro está bueno para leer. Es muy interesante, muy interesante. Déjeme nomás dar una puntada que no quiero dejar suelta. Hágale. Usted habló en un momento dado de la monarquía. Yo hice repetido énfasis en hablar del soberano como una entidad y no como una persona. Explico a qué me refiero. Para Bodino, aquí vamos de nuevo, Sí. solo hay un tipo de Estado. Solo hay un tipo de Estado. Es el Estado donde hay un soberano con poder absoluto e indivisible. Él lo llama república, Punto. ¿no? Él usa el vocablo república, correcto. República. Pero es para nuestros Lo efectos mismo, del la misma Estado. cosa. El La misma Estado. cosa. En Ok. inglés la traducción solía ser Commonwealth. Ah, ok. La cosa común. Cuando él usa la palabra república, está refiriéndose a La cosa lo común. político. Lo político. Es decir, lo que no es del household, ajá. lo que no es del cosa oikos, pública. lo que no es del hogar. ¿Sí? De acuerdo. Lo que es Sí. común a los hogares. Muy bien. No hay tipos de Estado. Ahí es que el Estado es lo que es. Es un soberano con poder absoluto e indivisible a perpetuidad, además, una condición muy importante para él, sobre todo en el contexto de las dinámicas monárquicas. Pero bueno, ahora hay muchas Sí, sobre diferentes todo formas. eso, sí. Exacto. Ahora hay muchas diferentes formas de gobierno. Es decir, el soberano puede delegar el ejercicio de su poder soberano, lo puede delegar en otros de muchas distintas maneras. Puede haber un soberano que todo lo haga directamente. Puede haber un soberano que delegue sus facultades en ciertos magistrados, en ciertos funcionarios, pero no deja de ser soberano, porque todo lo que esos funcionarios hagan, mientras el soberano no se atraviese, se entiende hecho en nombre del soberano, con la autoridad del soberano. ¿Bien? Lo Vamos otro que bien. es importante es entender que el soberano puede también ser un grupo de personas. Entonces, un Estado democrático es un Estado donde la soberanía reside en el demos. Un Estado el aristocrático es un Estado donde la soberanía reside en un grupo que no es la totalidad del conjunto de los súbditos. Y una monarquía es un Estado donde la soberanía reside en el monarca. Sí. Entonces, cuando Bodino dice que Atenas era una democracia, o que la República Romana era democrática, o cuando, por ejemplo, niega que el Imperio Romano, sobre todo en sus etapas tempranas, fuera una monarquía, está teniendo una discusión con la historia acerca de quién era el soberano en cada caso, no sobre si había un soberano. Desde que haya una comunidad política que merezca llamarse así, hay un soberano. Sí. Otra cosa es quién sea. Entonces, la teoría de la soberanía de Bodino, lógicamente, no le exige ser monarquista. Él es monárquico en sus convicciones, por otras razones. Pero no le exige. No se lo exige, lógicamente hablando, no. Lo mismo será cierto de Hobbes. Lo mismo será cierto de Hobbes. En eso Bodino es muy coherente. La suya es una teoría sobre la naturaleza del Estado que permite que la soberanía resida en distintos tipos de entidades. Llámese el demos, el pueblo, llámese el grupo selecto de los que detentan el poder soberano, la aristocracia de alguna índole, no necesariamente de los mejores, o sea que de pronto aristoi, que es la palabra griega, no los designa correctamente, pero pues un subconjunto de la totalidad de los súbditos, o una persona individual, en cuyo caso estamos hablando de una soberanía monárquica. Pero es importante que esas dos cosas son relativamente independientes. Si hay o no hay soberano, es la pregunta filosóficamente fundamental. ¿Y qué significa ser soberano? Ya sabemos, significa tener poder absoluto a perpetuidad y con carácter indivisible en todos los elementos que constituyen ese poder político. Y otra cosa es quién detenta la soberanía. Eso era lo que me parecía importante aclararle a propósito de su alusión a la monarquía. Chévere, chévere porque sí, uno
mientras lo lee, y esperamos pues que durante esta conversación también quede claro, el planteamiento de él es: lo importante es que haya un poder soberano, en tanto que absoluto e ilimitado, y eso no necesariamente tiene que recaer en la corona, podría estar en el pueblo. Exactamente. Sí. Cerremos está bueno recordándole. Eso. Sí, es que es muy importante. Recordémosle entonces a nuestros eternamente 5 y muy queridos pelagatos por qué no fuimos a hablar de este personaje tan singular del que seguramente más de uno no había escuchado nunca. Sí. Pues uno, porque el fantasma de Bodino recorre aún los pasillos de nuestra vida, sepámoslo o no. Ya dimos, yo creo que varios ejemplos de cómo todavía vivimos en el marco de ese paradigma de la idea del Estado soberano y del carácter absoluto de la soberanía y de su indivisibilidad, aunque la dividamos de facto, etc. Y 2, sí, por lo novedoso que es históricamente hablando. Repito, es que es muy notable que un tipo en el siglo XVI, en el fragor de las guerras religiosas, se siente a escribir una teoría absolutamente secular de la naturaleza del poder político, donde sí reconocemos que existe el derecho divino y que existe el derecho natural, pero nada de eso es exigible, y en la medida en que es vinculante, digamos, in foro interno, in pectore. Ojalá el soberano acatara eso, y podemos lamentarnos y quejarnos, pero no por ello debes desobedecer, porque eso concierne a lo justo, pero lo que nos ocupa en materia de política y para efectos de, sobre todo, discernir los límites de la obediencia, es la legitimidad. Y es de enorme valor histórico que Bodino haya creado esa teoría secular que luego, como ya hemos anticipado un par de veces, Hobbes va a tomar y a impulsar y a profundizar de manera muy importante y a mi juicio admirable. ¿Qué vamos a hacer con el concepto de obediencia política de Sócrates y de soberanía de Juan Bodino en el siguiente episodio, y con qué es que vamos a seguir? Dime ahí. Vamos a seguir con Hobbes. Es que Hobbes es el heredero natural de las ideas de Bodino. Las radicaliza en muchos sentidos. Las hace realmente deslumbrantes en su consistencia y crudísimas, por lo tanto, sus consecuencias, sus implicaciones. Y no estoy solo, aunque no sé qué tanto seamos, diciéndole, Octi, que Hobbes es realmente el padre de la concepción moderna del Estado, porque da unos pasos incluso más allá del propio Bodino que son decisivos. Nuestra noción misma de las personas jurídicas, de la idea de la personalidad jurídica, de que haya entidades inventadas por los seres humanos que sean personas en la ley y en la praxis eso es una invención de Hobbes. Eso es Hobbes. Sí, eso es una invención de Hobbes. Y Hobbes es un tipo maravilloso. Y además, ya en Hobbes vamos a ver cómo entra a fusionarse con la teoría de la soberanía de Bodino, la idea del contrato social. Porque Hobbes sí es un pensador marcadamente moderno. Para él, la política sí arranca con los individuos. Los individuos sí son los átomos de la política. Y no existe cosa previa a o anterior a la política como esa organización de los hogares que tiene un cierto peso en Bodino todavía, a pesar de su aparente absolutismo. Pero bueno, no anticipo más porque pues... Ahí. Bacano, sí. Está bueno. No, pero gracias, porque sí necesito ir escalonando la cosa como para dejar ahí conexiones posibles. Bueno, ¿cómo me fue? No, súper. Sí, bueno, listo. Sí, claro. Me alegra. ¿Cómo me va ahí con la del secretario? Esa del secretario estuvo buena. ¿Sabe que sí? No, me parece una buenísima observación. No es accidental que los jefes de los organismos multilaterales funjan como secretarios. Tengan unos títulos que lo que indican es que están al servicio de los estados. Así es. No al contrario. Bueno. Al menos eso le habría parecido bien a Bodino. Bueno, señor. Bueno, don Octavio.
Nos vemos entonces dentro de 15. Listo, Ya señor. podemos decir nos vemos. Sí, exacto. Nos estamos viendo literalmente. Muy pronto, Octi. Muchas gracias, compañero. ¿oyó? Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.